Nosotros hoy vamos a ver la administración. Bueno, ya Nachito pudo orar al Señor, pedirle que nos dé sabiduría para que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere enseñar. ¿Cuántos en el discipulado vieron mayordomía? ¿Una? Bueno. Aprovecho para poder introducirnos un poco en el tema de la administración, hablando de la mayordomía. ¿Algunos saben, salvo Carlos y los demás, algunos tienen alguna idea qué es un mayordomo? Servicio, bueno, ¿qué más? ¿Alguien alguna idea más? ¿Cómo? Bien, administra una casa, administra un hogar. Por lo general sabemos ver eso en época antigua, eso. Se veía que había un mayordomo o una ama de llave que estaba encargada de la administración de toda la casa y el hogar, de todo lo que había, de la mercadería, de todo eso estaba encargado. Bueno, nosotros también tenemos un tipo de mayordomía, pero que es una mayordomía cristiana. Ahora ustedes dirán mayordomo de quién somos. Y como bien dijo Pablo, un administrador de una casa. En este caso, nosotros administramos los bienes que son de otra persona. ¿Y de quién serán esos bienes que nosotros administramos? Son los bienes que Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros nos tenemos que administrar como si fuera, o sea, como si nosotros fuéramos los dueños. No somos los dueños, Dios es el dueño. ¿Qué nos dio a nosotros el Señor? A ver, digamos, ¿qué nos dio Dios? ¿Qué les dio Dios? Dones, ministerio. ¿Qué más le dio? Gracia. ¿Qué les dio Dios? Talentos. ¿Qué más le dio Dios? Lo que estamos respirando, la vida. ¿Qué más nos dio Dios? Tiempo. ¿Qué es lo más valioso? El tiempo que tenemos. ¿Qué nos dio Dios también, como ustedes dijeron? Habilidades, posesiones. Nos dio que podamos hoy vestirnos, cada uno ya sea o con mucha elegancia, con ropa de marca, pero estamos vestidos todos. Acá no hay ninguno desnudo, sino estamos todos vestidos. Y eso también nos dio el Señor la posibilidad de que podamos vestirnos. Y saben que Maranata tiene una misión. ¿Cuál es la misión de Maranata? Génesis 12, 2 a 3. Tiene una misión y tiene una misión. Una misión quiere decir que tenemos un destino, tenemos hacia dónde llegar. Y la misión es el propósito que tenemos. Entonces Dios nos dio visión y misión. Y ahora ser una nación grande, haré de ti una nación grande. ¿Cómo va a ser esa nación grande? ¿Cómo se hace una nación grande? Se hace con gente, porque para ser una nación tiene que haber gente. Pero también ¿con qué se hace? Con recursos. Y esos recursos es lo que Dios a cada uno nos dio. Maranata tiene muchos recursos. Hablando de los recursos materiales, el recurso humano es la gente que está, pero también recursos materiales. Nosotros tenemos acá un edificio, yo puedo hablar a través del micrófono, existen las cámaras, podemos transmitir, todo eso son recursos que el Señor nos ha dado para poder llevar a cabo esta misión. ¿De qué? De ser de bendición a todas las familias de la tierra. Entonces yo soy de bendición a través también de estos recursos que Dios me dio. Ahora, como yo les decía, ser un mayordomo es ser un administrador de los bienes de otro. Entonces yo voy a tener una relación directa ¿con quién? Con el dueño de todo, que en este caso es Dios. Él es el creador. ¿Y qué me dio a mí? Me dio lo que yo les decía, la vida, el tiempo, los talentos, las posesiones y mis finanzas. Y nosotros vamos a hablar esta tarde de las finanzas, de esta parte de la administración. Estos bienes que Dios nos dio, que son las finanzas, tienen tres propósitos o tres destinos. O sea, ¿para qué Dios nos dio estos bienes materiales? ¿Para qué? Para que estos bienes materiales nos den sustento,
¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos, nosotros nos vestimos, todo eso, nosotros habitamos en una vivienda. Entonces Dios nos dio estos bienes materiales ¿para qué? Para darnos un sustento, pero también ¿para qué? Para poder suplir las necesidades de otros. Yo sí tengo, Dios me dio para que yo pueda suplir mis necesidades, no solamente para que yo tenga nada más, sino que yo también pueda ayudar a los demás. Y también para poder colaborar con la gente que trabaja y enseña el Evangelio, que en este caso ¿quiénes son? Ustedes, son nosotros, que somos misioneros. Por eso también parte de las ofrendas y lo que se da también va para ¿quién? Para las misiones. Porque ya vamos a ver que dentro de las misiones vamos a tener nosotros gastos que hacer, gastos que realizar. Y lo más importante de todo, chicos, es el corazón que nosotros tengamos. Nosotros debemos amar al Señor, pero también amar su obra. Y su obra son las misiones, porque el propósito de las misiones es hacer discípulos, es que toda la gente pueda conocer al Señor. Y para nosotros tener este amor tanto por el Señor, pero también por la obra, tiene que estar equilibrado. Tiene que existir un equilibrio. Entonces yo estaba hablando de que Dios nos dio a nosotros recursos, como la vida, el tiempo, los talentos y las finanzas. Entonces vamos a entrar en una parte que es la de administrar nuestro dinero. ¿Saben qué? El administrar tiene que ver con que nosotros podamos tener, ¿saben qué? Como ponemos propósitos de tener una economía sana. Y uno dice, bueno, sana, una persona sana quiere decir que está en un equilibrio y en un bienestar, tanto físico, mental como espiritual. Y saben que la economía es la parte que se encarga de administrar recursos que hoy son escasos. Y tener esta economía sana quiere decir que yo voy a poder tener dinero para satisfacer mis necesidades y para poder cubrir gastos. ¿Y saben qué? Que la salud financiera es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes no son padres de familia, pero cuando vos tenés deudas, esas deudas no te dejan dormir. Porque vos al tiempo estás todo el tiempo pensando, ¿cómo voy a hacer para pagar? ¿Y de dónde voy a sacar? Bueno, la hermana ella es mamá. ¿Quiénes más son mamá? Les comento. Cuando uno es adulto, tiene esa responsabilidad. Entonces vos tenés que llevar una gestión de tu dinero que te permita a vos también preservarte en salud. Dios quiere que nosotros seamos personas que tengamos un bienestar también mental, espiritual y físico. Y tener deudas te genera alteraciones, tanto en tu mente, pero en tu cuerpo también, porque el cuerpo no duerme, no descansa, porque está todo el tiempo pensando cómo va a ser. Entonces, este propósito que yo te estaba diciendo es de que tengamos una economía sana. Y me gustó este propósito que dice de economía sana, una gestión eficiente del dinero. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a administrar mi dinero responsablemente. Y eficiente quiere decir que yo voy a ponerme un objetivo y ese objetivo lo voy a cumplir. Y este objetivo que nosotros tenemos que cumplir es poder administrar nuestro dinero de la mejor manera y como Dios quiere que lo administremos. Que logre cubrir mis gastos, que logre que yo pueda ayudar a otros también. El apóstol Pablo, cuando le hablaba en una de las cartas, no me acuerdo específicamente la carta, pero él también decía, el que roba, no robe más. Al contrario, trabaje, ¿para qué? Para poder ayudar a los otros. Entonces nosotros, el dinero que Dios nos da, lo podamos administrar, como les estaba diciendo, con un objetivo y con un propósito. ¿Saben qué? La
mayordomía es esta administración que yo tengo y en este caso es el dinero. Entonces, yo para administrar el dinero, lo primero que tengo que tener es un plan. ¿Qué quiere decir un plan? ¿Cómo voy a administrar mi dinero? Entonces, acá es lo que surge un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es un presupuesto, es un plan que detalla todos los recursos que yo voy a tener y todos los gastos que yo voy a realizar durante un periodo de tiempo determinado. Entonces ustedes me pueden decir, hermana, eso es muy difícil porque yo no hago presupuesto de nada, pero todos hacemos un presupuesto. Por ejemplo, ustedes dicen, nos vamos a hacer una juntada el sábado. Bueno, voy a invitar, no sé, a 5 de mis amigos, no sé. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Bueno, vamos a hacer pizza. Bueno, ¿y qué necesitamos para hacer la pizza? Bueno, va a ser casera, voy a necesitar harina, voy a necesitar levadura, voy a necesitar, aparte de eso, salsa de tomate, queso. Ahí ya estoy haciendo el presupuesto. Ya estoy planificando en qué es lo que voy a necesitar. Y nosotros también en nuestra vida diaria tenemos que aprender a planificar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ustedes ahora ya tienen que estar ya casi en la parte ya como más de un 50% ya visto lo que vamos a tener que gastar o pagar en las misiones. En las misiones, el 50% de nuestro pasaje, porque ustedes dicen, bueno, me voy a Chaco, no se van a ir a Chaco caminando, porque hasta que llegue ya va a terminar la misión. Así que nos vamos a tener que ir en un colectivo. Ese colectivo implica un costo, o sea, un precio que tengo que pagar en mi pasaje. Ahora, ¿yo cómo tengo que ir ya presupuestando? Nosotros tenemos, ustedes ya tienen, capaz que muchos de ustedes lo tienen designado, ¿cuántas son las primeras vez que viajan? ¿Todos? Ninguno deja. Ya, bien, estamos bien. Como ustedes no han viajado, todavía no van a saber a dónde están destinados. Entonces, dentro de los destinos está un destino que es un poco más alejado, que fue el año pasado, no sé si va a ser este año, que es Chaco. Entonces, ustedes ya tienen que estar pensando en su presupuesto, en su plan. Si me toca Chaco, ¿cuánto está el pasaje de Chaco? Un pasaje más o menos está entre 70 a 80 mil pesos más o menos para Chaco. Entonces, yo puedo decirle, Señor, podemos orar, pero aparte de orar, el pastor decía, orando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir? Poniéndome a trabajar. Entonces, si mi destino fuera ser Chaco, yo ya tengo que estar pensando más o menos 70 mil, 80 mil pesos para mi pasaje de retorno. Entonces ya el presupuesto, ya estoy pensando, lo estamos haciendo bien práctico. Yo allá en Chaco vamos a tener que comer todos los días, o sea, vamos a aprender la palabra de Dios, pero nuestro cuerpo físico se sustenta con alimento. Entonces vamos a tener que también presupuestar y planificar un dinero que se va a destinar para qué? Para la comida. Entonces yo ahora estoy haciendo bien práctico lo que nosotros vamos a tener que hacer en un presupuesto, que vamos a tener que empezar a detallar los gastos que yo voy a tener. Entonces yo ya estoy de antemano presuponiendo, listo, me tocó el Chaco, 80.000 por ejemplo en el pasaje para comer. Entonces, 5.000, 7.000 pesos por día para comer solamente, no sé, por decir, porque va a ser diferente también el lugar donde nosotros estemos. No es lo mismo estar, a mí me toca ir a Vietnam. Uno de los chicos, para su cumpleaños que cayó, nosotros le dijimos, bueno, vamos a cocinarle su comida
favorita, lo que a él le gusta. Y él nos dijo costeleta. Y no sabía yo que allá en Vinalito no venden esos cortes, porque por lo general se vende carne molida, puchero y algún blando, nada más. Y eso no se vende. Yo no lo sabía. Pero por eso digo, va a cambiar según el destino donde nosotros estemos. No es lo mismo estar en el cerro, en Abrapampa o en La Quiaca o en un lugar alejado, que estar en plena ciudad, por ejemplo en Chaco, que está, no sé, a 15, 20 minutos del centro. Van a ser diferentes los gastos que vamos a tener. Como yo le decía, si yo me voy a Abrapampa, o si yo me voy a La Quiaca, o si yo me voy a Vinalito, nosotros tenemos, por ejemplo, para llegar a Vinalito, 2 horas fácil hasta el Libertador, y después 1 hora más para entrar al pueblo. Entonces, ahí ya tenemos un tiempo para llegar. Y después también para comprar cosas, o sea, si bien en el pueblo hay, se aceptan transferencias, yo tampoco sabía de que no todos los lugares te reciben efectivo, te reciben, tarjeta, entonces tenés que ir con un efectivo. Y todo eso forma parte de lo que nosotros tenemos que ir haciendo un presupuesto. Entonces yo le decía que nosotros vamos a determinar los gastos. Y los gastos vamos a ver en qué vamos a gastar. Tenemos gastos que van a ser fijos, que sí o sí los voy a tener que afrontar. Por ejemplo, el gasto que yo les decía, el pasaje de vuelta. Ese sí o sí me lo tengo que pagar, si no me queda en el otro lado. Sí o sí lo tenemos que afrontar, ese gasto. Después, la comida. Sí o sí yo tengo que destinar dinero para comer. Después, por ejemplo, nosotros podemos hacer una proporción entre lo que yo voy a gastar. Por ejemplo, podría ser un 50% de lo que ustedes tengan para hacer, que ya presupuestaron, para el pasaje, para la comida, para un fondo común que se haga, por ejemplo, para comprar, no sé, ¿cómo se dice? Los elementos de limpieza o algo que falte. Eso va a ser un gasto fijo. Y después el 30% puede ser otro tipo de gasto que yo puedo tener, ya les pago un 80%, que puede ser que, bueno, hoy es el día de descanso y queremos todos ir a pasear a no sé dónde. Y ahí ellos también tenés que presupuestar, porque ese día de descanso es un día libre que tienen ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en Chaco, yo no digo que sí o sí tienen que ir, pero por ahí ustedes te van a decir, muy bien, nos vamos a conocer, no sé, la playa, el río, lo que está cerca, vamos a conocer corrientes. Todo eso forma parte de lo que nosotros vamos a gastar. ¿Y qué pasa muchas veces? Que nosotros no hacemos este tipo de presupuesto y nos vamos, por ejemplo, con 1.000 pesos, por decir. Y la primera semana de emisión ya nos gastamos todo y no tenemos nada. Entonces, ahí que, ¿cómo fui un buen administrador o un mal administrador? Un mal administrador. Entonces nosotros íbamos a estar diciendo, Señor, multiplica el dinero, porque no me alcanzó. El Señor quiere que nosotros aprendamos a administrar lo que nos dio. Entonces, ¿qué quiere decir administrar lo que nos dio? Por eso yo le digo, nosotros tenemos que planificar. Y una parte importante que yo les estoy mencionando ahora son los gastos. Yo tengo que planificar también mis ingresos. ¿De dónde voy a sacar ese dinero para poder ir a las misiones? Señor, toca el corazón de la hermana para que dé tanto lo comprenda. Hermanos, chicos, si ustedes en su corazón tienen de ir a misionar, el Señor va a proveerles. Pero ese proveerles no va a decir que la gente viene todo y me entrega y me da, sino que también te provee de un trabajo, de algo que vos podás hacer externo. Pero hermana, yo estudio, es verdad, hay muchos que son estudiantes. Ella es estudiante, muchos son estudiantes. Yo también un tiempo, yo ahora soy contadora, pero un tiempo también fui estudiante.
Pero yo siempre le pedía al Señor, había por ejemplo congresos en Córdoba, en diferentes lugares, y había que viajar. Y yo como estudiante no tenía un dinero fijo, porque no trabajaba, pero sí lograba hacer, por ejemplo, yo, bueno, ya hace mucho que no hago, pero sí antes así, ¿no? Hacía empanadas para vender, hacía cosas dulces, y de esa manera yo iba juntando ese dinero para después hacer frente a este gasto que yo iba a tener en, por ejemplo, un congreso. Entonces, el Señor también, como ustedes dijeron acá, nos dio tiempo y ¿qué más? Y habilidades. Y a todos Dios nos dio un tipo de habilidad. No todos cocinan de 10, no todos venden de 10, pero muchos pueden hacer, no sé, alguna manualidad, muchos pueden, no sé, trabajar en un lugar. Entonces, Dios te dio esa capacidad y ese talento. Entonces, una parte de esa capacidad y ese talento que vos tenés es que el Señor te va a proveer para que vos puedas generar ese ingreso. Generar ese ingreso, si la gente ve a nuestro alrededor que nosotros nos estamos esforzando, el Señor también va a premiar eso. Entonces, eso es lo que yo les decía, que nosotros podamos tener ese ingreso. Y ese ingreso, ¿cuántos de ustedes estuvieron ahorrando de alguna manera están viendo de cómo van a tener el dinero para las misiones? A ver, ¿están trabajando? ¿Vos trabajas? ¿Y vos? ¿Estás buscando trabajo? Bueno, el Señor te va a proveer tu fuente. ¿Estás ahorrando? ¿Vos sos bien? Bien. Bueno, estaba compartiendo con un amigo y con un archivo que estoy preparando, y él me decía, yo soy estudiante y no tengo dinero, pero muchas veces nosotros como estudiantes también recibimos un dinero que viene de nuestros padres. Bueno, uno dice, no, pero es el esfuerzo de mi mamá y de mi papá, por pensar, pero tu papá, ese dinero que le está dando, por ejemplo, para que vayas a la facultad, y te lo da, por ejemplo, para que vos vayas en cole, vayas y vuelvas en cole, para que saques de fotocopia, o para que tengas un gasto de comida allá donde estás. Entonces, parte también del ahorro es poder, capaz que no me voy en cole todos los días, o voy y vuelvo caminando, no sé la distancia, obviamente. Si ven, trato de poder, ojalá no lo haga. Pero si no es tan lejos, también puedo ahorrar de esa forma. Capaz que no me como la coca y el sándwich de todos los días y ahorro y me llevo, no sé, fruta o me compro otra cosa, pan y un sanguchito en mi casa. Y de alguna forma nosotros vamos ahorrando para poder hacer frente a estos gastos que nosotros vamos a tener en las misiones. Bien, y bueno, esos son los ingresos. Así que ustedes colóquenlo en oración, pidan al Señor, Señor, necesito, seguro voy a estar necesitando, no sé, por decirles chicos, 100.000 pesos para ir a las misiones, 80.000 del pasaje, no sé, 25.000 para otros gastos. Entonces, Señor, yo necesito ese dinero, esos recursos para poder servirte. El Señor te va a proveer. Como vos decís, estoy buscando hacer algún trabajo extra, vender alguna manualidad, el Señor te va a proveer. Entonces yo les decía que de ese ingreso que nosotros tenemos que ver qué gastos vamos a tener. Entonces yo les estaba comentando que en las misiones sí o sí vamos a tener que hacer un presupuesto, porque yo les decía que en este plan de cuántos ingresos tengo y cuántos gastos tengo. Entonces yo les decía, hablaba de los gastos, y hay gastos que sí o sí tengo que afrontar, como son los gastos de los pasajes, como son los gastos en la comida, y también hay otros gastos que capaz que me los puedo dar, o capaz que no. Capaz que el día de descanso no puedo salir a algún lado, o capaz que puedo visitar solamente la zona del lugar. Entonces nosotros con ese dinero que tengamos tenemos que ir viendo hacia dónde lo vamos a destinar. Y dentro de ese
saber hacia dónde lo vamos a destinar, nosotros tenemos que aprender a qué, a controlar nuestros gastos. Dios nos dio a todos el Espíritu Santo que tenemos, el fruto, el dominio propio. Entonces, como que yo le estaba mencionando, si nosotros llevamos 1.000 pesos para las misiones y yo estoy 3 semanas, no me puedo gastar los 1.000 pesos la primera semana, o algunos los primeros 3 días que ya no tienen más. Y después, Señor, ¿de dónde voy a proveer? Le voy a pedir al hermano. Estamos como en las vírgenes. Las negligentes le pedían al hermano, venir a de tu aceite, bueno, tu dinero, para poder solventarme todo este tiempo. Entonces nosotros sabemos que son 25 días, ¿no? Entonces nosotros tenemos que armar este presupuesto y lo armemos por semana. Y como yo les decía, nosotros tenemos que controlar nuestros gastos. Y dentro de este presupuesto, por lo general, bueno, no sé, nosotros cuando fuimos a Minanito se armó un fondo entre todos los misioneros para la comida. Yo hablo de nosotros, no digo que su vida tiene que ser así porque así dijo la Biblia. No, o sea, les doy un ejemplo. Nosotros armamos un fondo y entonces éramos 5 y entre los 5 decíamos, vamos a poner esta semana en total 5.000 pesos, por decirlo. Entonces habíamos 5 por 5, había 25.000 pesos para distribuir entre toda la semana. Entonces, este distribuir también implica organización del grupo, porque nosotros sí oramos y predicamos la palabra, pero también nos alimentamos. Y ahí también surge la primera convivencia, ¿no? En el alimentarnos. ¿Por qué? En el compartir. Ay, porque yo no quiero comer esto, yo no como arroz, no como fideo, no como papas. Entonces, ahí también van a surgir los mismos roces de la convivencia. Y que nosotros también, como buenos hijos de Dios y administradores de lo que Dios nos dio, como predicó el pastor Omar, dice, el pastor Dante, dice que nosotros tenemos para combatir con la queja, ¿cómo lo combatimos? Con el agradecimiento y con la oración. Entonces, se sirve, no sé, arroz y salsa. Y nosotros de lo que nos sirva, o de lo que se sirve en el grupo, tenemos que estar agradecidos. Agradecidos por lo que se nos ha servido. Y además de eso, capaz que, bueno, es que yo en mi casa siempre como bife o siempre como, bueno, pero no están primeramente en su casa, están en una misión y se va a compartir, como decía también Vanessa, lo que el grupo, también todo el grupo pueda compartir. Entonces va a variar eso, el gasto, como yo decía, va a variar. Si ustedes están en un lugar alejado, a que ustedes estén en plena ciudad. Va a variar eso. Y yo tengo que aprender con el dominio propio a controlar mis gastos. Entonces, de común acuerdo, al principio lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a hacer con el tema de la comida. Eso es algo muy principal, o sea, es principal cuando nosotros dejamos ver cómo vamos a hacer con el tema de la comida. Todos ustedes también se les entrega a todos los grupos mercadería, que es la que donan los hermanos para las misiones. Entonces donan fideo, arroz, harina, no sé de todo. Todo eso que se dona son recursos que el Señor nos está dando. Y esos recursos también, como yo les digo, hay que saber utilizarlos. Entonces, si nos dieron esta cantidad de harina, la utilicemos, pero la utilicemos correctamente. Entonces, como yo les decía, si la mercadería está prevista más o menos para 2 semanas, tiene que administrarse para esas 2 semanas. Y también nosotros, la pastora Nati Basile, ella ya falleció, ya partió con el Señor, pero la primera misión que yo fui fue en Santa Clara. Y cuando yo fui, ella, todo lo que se nos había ofrendado, ella decía, hoy vamos a comer arroz con caballo.
porque esto es parte de lo que nos ofrendaron y nosotros nos vamos a comer y vamos a usar todo esto, vamos a agradecer al Señor por todo lo que nos ofrendaron a los demás. Y así que comíamos arroz con caballo. A mí me gusta, no sé a los demás si les gusta, pero lo que voy es con la actitud, a lo que se nos da, lo que Dios nos dio como estos recursos, ser buenos mayordomos es también siempre estar agradecidos. Entonces, se nos va a dar un paquete de mercadería para todo el grupo. Nosotros también tenemos que ser personas que sean cuidadosas con lo que nos dan. Entonces, lo que nos da, saber apreciarlo, porque a eso le costó a otra persona. Le costó. Entonces, como le costó, yo aprecio el esfuerzo de mi hermano utilizando bien lo que se nos da. Y entonces yo les comentaba el tema de la mercadería. Y me acuerdo también les digo cosas así prácticas porque todo esto nos pasa allá pasa, en las misiones. También que nos pasaba con los elementos de limpieza. Bueno, cada uno limpia diferente su casa, eso seguro. Yo barro así, tengo una escoba para barrer adentro y una escoba para barrer afuera. Cada uno tiene su forma de hacer la limpieza. Pero también, ¿qué nos pasó allá también en Santa Clara? El pastor iba diciendo cómo se iba a utilizar. Bueno, esta va a ser la medida para el payulín, esta va a ser la medida para el desodorante, esta va a ser la medida. Entonces nos daba a todos, o no nos daba a todos, pero a todos nos decía cuánto iba a ser la medida que íbamos a utilizar. Entonces decía, ay, este pastor, qué mezquino que es, ¿por qué no me dejan que todo se sienta súper rico? No, bueno, porque dentro de esos elementos de limpieza o esos artículos de limpieza que tenemos, hay que saber también administrar y saber respetar lo que diga el encargado. Por eso le digo, el pastor le decía que esa medida íbamos a tener de artículos de limpieza para poder hacer la limpieza de todo el salón. Entonces, nosotros, por ejemplo, allá en Santa Clara, todos los días tirábamos jabón. Todos los días limpiábamos. Cada uno varía también la organización en función del lugar en donde estén, pero siempre hablando con limpieza e higiene, ¿no? Y ya estoy terminando. Y nosotros también, yo le decía, controlar nuestros gastos y tener mucho ojo en esos pequeños gastos cotidianos. Por ejemplo, algunos, no les digo que ustedes, pero piensan que cuando van a las misiones se van de vacaciones. Entonces, listo, voy a aprovechar y me voy a ir a comprar ropa y me voy a dar gustos. Entonces, esa no es el propósito de la misión. Que nos podamos dar unos gustos, gloria a Dios. Pero no siempre nos vamos a poder estar dando gustos. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, yo en Minalito hace mucho calor. Entonces, bueno, todos los días me voy a comprar helado. Y todos los días voy a comprar helado para todos los chicos. Entonces, no nos vamos a poder dar siempre esos gustos. Entonces, por eso le digo, controlar esos pequeños gastos que nosotros tenemos, que lo vamos a tener allá en las misiones, porque, ¿sí? Con el tema del tiempo, ¿cómo se sabe el porcentaje de tiempo que cada día se hace la actividad? Ahora, ya rápido hablo de tiempo, ya. Y bueno, ya termino eso. Ya te con eso. Y entonces nosotros tenemos que controlar esos pequeños gastos cotidianos. Entonces, esos chicos tengan en cuenta. Yo llevo un presupuesto, tengo que ver que ese presupuesto me alcance para los 24 o 25 días. Y cuidarnos, porque nosotros también, por ejemplo, cuando se hacen las horas felices, o bueno, no se llaman horas felices, son las escuelas bíblicas. Entonces uno siempre quiere dar golosinas a los chicos, por decirlo, darle algo a los chicos. Entonces eso también tiene que estar dentro de lo que nosotros vamos a colocar, por ejemplo, como misioneros, vamos a colocar una parte para dar, no sé, cuando termine la escuela bíblica, una golosina. No, porque la iglesia tiene que dar todos los días, todas las escuelas bíblicas una golosina. No es así. Nosotros también nos tenemos que separar para poder
brindar, si queremos, una escuela bíblica, no sé, hacer una noche de talento, darle un premio. Esos son otros gastos que son extraordinarios, que no lo van a tener todos los sábados o todos los días que tenga escuela bíblica, le tienen que dar colación a los chicos, sino que eso va a ir variando. Así que lo que yo quiero que se quede, y ya voy con pregunta, es que nosotros podamos irnos con esto en nuestra mente, que Dios nos dio todos recursos y la habilidad para administrar sus recursos, ya sí. Y para eso nosotros tenemos que planificar. Y dentro de la planificación está el presupuesto, que yo tengo que ver cuánto dinero tengo y cuánto voy a gastar. Y el Señor nos dio también sabiduría, y dice que aquí falta sabiduría, que se la pida al Señor y Él se la va a dar. Y haciendo una mención al diezmo, el diezmo es el 10% de lo que te ingresa. Ahora, ¿yo qué puedo decir? Por ejemplo, yo soy una empleada, yo tengo un trabajo fijo. Entonces, todos los meses recibo un sueldo. De ese sueldo puedo sacar mi 10%, es fácil sacar mi 10%. Pero si yo no tengo un sueldo fijo, y por ejemplo yo en la semana gané 1.000 pesos, de esa semana ya parte el dinero. Dentro de las prioridades que yo tenía en la parte de la administración del dinero, lo principal es el diezmo. Entonces, ustedes de lo que hayan tenido como ingreso, Señor, yo puse, no sé, vendí empanada y vendí tartas, no sé, y gané 1.000, de esos 1.000 gasto 10%. El Señor no es que está controlando a ella no dio el diezmo de las 4 semanas. El Señor está viendo lo que vos en realidad estás ganando y lo que vos en tu corazón estás dando. Entonces, no es que el Señor va a controlar, no sé cómo es tu nombre, Paula. A la Paula, en la 4ª semana no estoy bien. No, sino que va a ver, o sea, tu actitud de corazón, pero que vos estás dando de lo que recibís. Yo en esta semana recibí 1.000, la segunda semana 10 nada más, daré 10. La tercera semana capaz que no vendí nada, bueno, igual le daré gracias al Señor. La 4ª semana habré vendido algo y también tengo 1.000 y de ahí voy a pasar.